Hola, soy Chesca. Hoy vamos a aprender a calcular las razones trigonométricas de un ángulo agudo. Aquí tenemos un triángulo rectángulo, este ángulo es el de 90 grados y estos son dos ángulos agudos. Ángulos agudos son menores de 90 grados. Entonces, a este ángulo que corresponde al vértice A le podíamos dar cualquier nombre, le hemos puesto alfa. Y a este correspondiente al vértice B le hemos puesto beta. Muchas veces se utilizan letras griegas para nombrar a los ángulos. Entonces, en un triángulo rectángulo tenemos la hipotenusa, que es el lado más largo del triángulo y es el que está enfrente del ángulo recto. Aquí está el ángulo recto, esto es la hipotenusa. Esto es un cateto y esto es otro cateto. Entonces, vamos a poner aquí hipotenusa. Y entonces, fijaros, si hablo del ángulo alfa, de este ángulo de aquí, este será el cateto opuesto de alfa, porque es el que está opuesto a alfa, pero es el cateto contiguo de beta. Es decir, es el cateto que está a continuación de beta. ¿Lo veis? Y si miramos aquí abajo, este sería el cateto, opuesto de beta, porque lo tiene enfrente, y sería también el cateto contiguo de alfa. Entonces, con esto lo que quiero deciros es que no vale con decir que este es el cateto opuesto, tengo que decir de quién, de qué ángulo, o este es el cateto contiguo, tengo que expresar de qué ángulo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, las razones trigonométricas son seno de alfa, seno de un ángulo, es el cateto opuesto de este ángulo partido por la hipotenusa. Fijaros que la hipotenusa siempre es el lado más largo de un triángulo, el que mide más. Entonces, cualquiera de los catetos siempre será menor que la hipotenusa y por tanto la división siempre será menor que 1. Siempre el resultado de un seno de un ángulo tiene que darnos menor que 1. Pasa lo mismo con el coseno. Coseno de un ángulo es cateto contiguo partido por la hipotenusa. Pero pasa lo mismo. Sea el contiguo o sea el opuesto, siempre un cateto es menor que la hipotenusa. Por tanto, esta división nos va a dar menor que 1. Mientras que la tangente es el cateto opuesto partido por el cateto contiguo. Y entonces, depende de cómo sea el triángulo, esto puede tener cualquier valor. Puede ser que el numerador, o sea, el cateto opuesto, sea menor que el denominador, o puede ser al revés. Entonces la tangente no tiene unos valores entre los que tenga que estar. O sea, puede dar cualquier valor. Bien, estas son las tres razones trigonométricas que se utilizan normalmente. También podéis encontrar que la cosecante de alfa es la inversa del seno y por lo tanto sería la hipotenusa partido por el cateto opuesto. Y esto va a ser siempre mayor que 1 porque es lo contrario que el seno, es decir, si la hipotenusa siempre es mayor que el cateto, siempre va a darnos mayor que 1. Tenemos también la secante de alfa, que es la inversa del coseno, y va a ser la hipotenusa
partido por el cateto contiguo. Y otra vez esta división va a ser mayor que 1. Y también tenemos la cotangente de alfa, que es 1 partido por la tangente, y será lo contrario que esto, es decir, el cateto contiguo partido por el cateto opuesto. Y por el mismo razonamiento que antes, la cotangente puede tener cualquier valor. ¿Sí? Bien, pues lo que vamos a hacer ahora es practicar con todas estas razones trigonométricas en distintos triángulos, rectángulos, para que tengan ángulos agudos y podamos aplicar estas razones trigonométricas. Bien, pues aquí tenemos este ejemplo, un triángulo en el que nos dan como datos que esto mide 4, que esto mide 3. Tiene que tener siempre la misma unidad. Si estos son centímetros, esto también. Si estos son metros, esto también. O sea, siempre la misma unidad. En este caso no le he puesto unidades porque lo que vamos a hacer es a practicar en el cálculo de seno, coseno y tangente. Pero cuando os lo den con unidades, tened cuidado que sean las mismas en todos los lados. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, vamos a empezar con el ángulo alfa. El seno de alfa es el cateto opuesto partido por la hipotenusa, pero la hipotenusa no me la han dado. Bueno, vamos a ver. Coseno de alfa, cateto contiguo partido por la hipotenusa, tampoco me la han dado. Tangente de alfa, cateto opuesto partido cateto contiguo. Aquí sí que puedo calcular. Esto sería cateto opuesto sería 4, cateto contiguo sería 3. Esta sería la tangente de alfa. Pero para poder calcular el seno y el coseno, lo primero que tendré que hacer es calcular la hipotenusa. Y en un triángulo rectángulo podemos aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Y qué nos dice el teorema de Pitágoras? Recordad, nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. A uno vamos a ponerle un asterisco para diferenciar un cateto de otro. Entonces, nuestra incógnita, la hipotenusa al cuadrado, es igual a un cateto, 3 al cuadrado, más el otro, 4 al cuadrado. Entonces, esto sería, hipotenusa al cuadrado sería 9 más 16. 9 más 16 son 25. Por lo tanto, la hipotenusa sería la raíz cuadrada de 25, es decir, 5. Así que ya sabemos que la hipotenusa de este triángulo mide 5. 5 que las mismas unidades que este 4 y este 3. Entonces, ya podemos calcular, podemos decir, el seno del ángulo será cateto opuesto 4 partido por la hipotenusa 5. Coseno del ángulo será, del ángulo alfa, será cateto contiguo 3 partido por la hipotenusa 5. Entonces ya tenemos el seno de alfa y el coseno de alfa. Si ahora quisiéramos buscar el seno, el coseno y la tangente de beta, pues sería igual de fácil. Seno de beta será el cateto opuesto de beta. El cateto opuesto de beta habíamos dicho que era 3, partido por la hipotenusa, 5. Coseno de beta será cateto contiguo, 4, partido por la hipotenusa, 5. Tangente de beta será cateto opuesto, 3, partido por cateto contiguo, 4. ¿Lo veis? Estas serían las razones trigonométricas del ángulo beta. Y si ahora nos piden calcular el ángulo, saber el valor del ángulo, conociendo esto, tendríamos que ayudarnos con la calculadora. En las calculadoras encontraréis la manera de calcular la inversa de seno, viene como seno menos 1, o puede ser como arcseno, según qué calculadora. Normalmente hay un botoncito en la calculadora para utilizar la segunda función, y dándole al botoncito este de la calculadora y luego, por ejemplo, al seno, poniéndole 4/5
y inversa seno os da el ángulo correspondiente. En este caso, el ángulo que nos da, mirado con cualquiera de estas, es 53,13 grados. ¿Sí? Bien. Entonces, fijaros en una cosa. Como estamos en un triángulo rectángulo, y estos son 90 grados, y los ángulos interiores de un triángulo suman 180 grados, este y este sumados nos tienen que dar 90 grados. Eso quiere decir que son ángulos complementarios. Alfa y beta son ángulos complementarios. Y siempre os va a pasar, fijaros, que el seno de uno, 4/5, es igual que el coseno del otro. Es decir, cuando hablamos de ángulos complementarios, el seno de uno es igual que el coseno de otro. Aquí el seno de alfa es 4/5, el coseno de beta 4/5. El seno de beta 3/5, el coseno de alfa 3/5. Es decir, el seno de uno es igual que el coseno de otro. Esto pasa en los ángulos complementarios, que son los ángulos interiores de un triángulo rectángulo. ¿Lo veis? Y si sabemos que este ángulo es 53,13, el ángulo beta lo podríamos calcular como la resta de 90 menos 53,13. Esto nos daría el ángulo beta. De 3 a 10 van 7, de 2 a 10 van 8, llevamos una, de 4 a 10 van 6 y de 6 a 9 van 3, así que el ángulo beta sería 36,87 grados. Son ángulos complementarios que sumados dan 90 grados. Bien, acordaros que después de hacer el siguiente ejemplo os pondré unos ejercicios para que practiquéis, pero antes vamos a hacer otro ejemplo para que os quede más claro. Vamos pues a ver este ejemplo en el que nos dan un cateto y la hipotenusa. Entonces, como nos hace falta el otro cateto, ya podemos empezar con el teorema de Pitágoras aplicándolo para poder calcular este cateto de aquí. ¿Vale? Entonces, la hipotenusa, 12 al cuadrado, igual a un cateto, vamos a suponer que este es el que no conozco, y este sí, este es 8 al cuadrado. Entonces, esto es 144, un cateto al cuadrado, esto es 64. Para calcular este cateto paso el 64 restando, 144 menos 64 es igual a un cateto al cuadrado. Esta resta nos da 80 y por tanto el cateto será la raíz de 80, que nos da 8,94. Vamos entonces a calcular ya con este dato las tres razones trigonométricas. El seno de alfa es este, cateto opuesto 8, partido por la hipotenusa 12. El coseno, cateto contiguo, que es este de aquí, nos ha dado 8,94 partido por la hipotenusa, que es 12. Y la tangente será el cateto opuesto 8 partido por el cateto contiguo, que es 8,94. Los resultados los podemos dejar en forma de fracción o si queréis podéis hacer la división y dejar los decimales. Pero una fracción siempre es un resultado exacto y si hacemos la división y nos da decimales, pues a veces es un decimal periódico y tenemos que aproximar, entonces nunca es tan exacto, pero se puede dejar de las dos maneras. Si miramos cuál es el ángulo este, es decir, miramos en la calculadora, por ejemplo, la inversa del seno, poniendo 8 partido por 12 para poder calcular esta inversa, nos va a dar un ángulo de 41,8 grados, aproximadamente, ¿eh? A veces nos puede dar 41,79, algo así, pero lo aproximamos, 41,8. Entonces, vamos a calcular ahora las razones trigonométricas del ángulo beta, que es el complementario de alfa. Y sabemos que nos tiene que dar el seno de uno igual que el coseno del otro. Entonces, el seno de beta nos tiene que dar igual que el coseno de alfa. Vamos a hacerlo. El seno de beta será
el cateto opuesto, 8,94, partido por la hipotenusa, partido por 12. Si os fijáis, el seno de beta será lo mismo que el coseno de alfa, 8,94 partido por 12. El coseno de beta nos tiene que dar lo mismo que el seno de alfa, entonces nos tendrá que dar 8 partido 12. Vamos a verlo. Coseno de beta, beta, cateto contiguo, 8 partido por la hipotenusa, 12. El seno de alfa nos daba 8 partido por 12, perfecto. Y la tangente de beta va a ser cateto opuesto, 8,94, partido por cateto contiguo, 8. Si os fijáis, nos da al revés que esta, porque tenemos los catetos colocados del revés. O sea, el que es cateto opuesto de beta era el cateto contiguo de alfa. Por eso las tangentes nos dan una inversa de la otra en los ángulos complementarios. Bien, y si ahora queremos calcular el ángulo beta, igual que antes será 90 menos 41,8. Y esto nos dará de 8 a 10 van 2, de 2 a 10 van 8 y de 5 a 9 van 4, 48,2 grados. De manera que tenemos aquí las razones trigonométricas de alfa, el seno, el coseno, la tangente. Sabemos incluso cuál es el ángulo alfa. Aquí tenemos las razones trigonométricas del ángulo beta, que es su complementario, y sabemos también cuánto vale beta. ¿Lo veis? No es nada complicado. Así que ahora lo que os toca es practicar. Yo os voy a poner unos ejercicios de este estilo, pausáis el vídeo, los hacéis y luego comprobáis las soluciones. Y seguro que os va a salir bien, porque esto ya veis que es bastante fácil. Así que ánimo.